porque no era en cualquier posición. Recuerdan ustedes que la entrada estaba hacia el oriente, donde sale el sol. Sí. Y en el lugar santo, claramente Dios le dio la indicación a Moisés que la mesa tenía que tener una orientación hacia el norte. O sea que lo que era el candelero tenía que quedar hacia el sur y el altar de incienso hacia el occidente. Entonces, de esta manera usted va a poder checar que su modelo estuvo bien armado. Si usted colocó los muebles de esta forma, si usted coloca la entrada viendo hacia donde sale el sol, la mesa del pan debe de estar hacia el norte. De esta manera usted sabrá que organizó bien su mueble. Si no lo hizo, pues entonces vamos a despegar un poquito ese mueble y vamos a colocarlo donde debe de estar. Recordemos, eso es muy importante. Todo tiene que ser conforme al modelo que Dios le dejó a Moisés. Y aquí claramente está la indicación. También vimos, como les decía, lo que es el atrio. ¿Y qué dijimos que simbolizaba el atrio, que estaba hecho de lino? ¿Alguien recuerda? Pureza, muy bien. ¿Qué más? ¿No? Le decía que estaba en Apocalipsis la interpretación clara de lo que simboliza el lino, el blanco. Dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a ver otro ejemplo que yo les había puesto en la primera ocasión, en relación a cómo interpretar ciertos pasajes de Apocalipsis conociendo el santuario. Vimos hace poco en la lección la cuestión de lo que es la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Tibieza. ¿Pero qué es lo que le falta? Claramente la Biblia dice, ¿qué es lo que le falta? Eso. ¿No tiene oro? ¿Qué más? ¿No tiene vista? No ve. ¿Qué más? Y está desnudo. O sea que no tiene vestimenta, no tiene oro y está ciego. Si eso lo llevamos al punto del santuario, ustedes se darán cuenta de qué condición realmente nos habla de que está la Odisea. Si ustedes quitan el atrio, ¿qué representa el atrio? Lo acabamos de ver. Las Casa de Dios. acciones justas. Justas. O sea que está hablando de una iglesia que no está con acciones, porque es una iglesia tibia. No tiene atrio. Pero también dice que no tiene oro. ¿Y dónde está el oro? En el lugar santísimo. O sea que se está quedando solamente con el altar y con la fuente de bronce. Dice que le falta colirio para que vea, está ciego. ¿Es a qué se refiere? Nosotros vemos que hay tres cortinas en realidad en el tabernáculo, en el santuario. La entrada principal tiene una cortina con 4 colores básicos, que son estos que estamos viendo aquí, por ejemplo. Púrpura, azul, carmesí y lino. Son los colores que llevaba. Y estos colores se repiten en la entrada del lugar santo también y en la entrada del lugar santísimo. Son los mismos colores. Son 3 velos. Y un velo es algo como que nos tapa la mirada, en cierta forma. Si nosotros estamos afuera, no podemos ver lo que está dentro. Pero cuando nosotros pasamos al atrio, todavía falta otro velo. Hay que quitarnos este velo. Si no nos quitamos este velo, estamos todavía medio a ciegas. Por eso le decía ahí en la advertencia a la Odisea que estaba ciego. ¿Qué le faltaba? Mirar esto. Colirio. Aplicar todo esto a su vida. Entonces nos damos cuenta que la iglesia de la Odisea está solamente con el altar y con la fuente. ¿Y eso qué representa? Como les decía en la clase pasada, personas que solamente se conforman con decir que ya creyeron en Cristo y que se bautizaron, pero hasta ahí se quedaron. Y ya no avanzaron. Eso es vivir espiritual. Y ya que también, por eso la Biblia nos dice que la verdadera conversión de creyentes se basa en crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Si no hay crecimiento, entonces hay un problema grave de vivir espiritual. Ese es el problema que tenía la Odisea. Ahora podemos ver cómo esta historia nos hace entender este pasaje que acabamos de ver ahorita. Pero también, queridos hermanos, hoy vamos a ver algunos aspectos de lo que son los muebles. Algo que sí quiero dejar muy claro, hermanos, es que tenemos solamente 4 clases. Y cada mueble llevaría 2 o 3 clases, porque es muchísimo lo que podemos aprender de eso. Cada aspecto de las telas, cada aspecto de lo que hay en este santuario, llevaría mucho tiempo estudiarlo. 4 clases son insuficientes, pero por eso vamos a verlo a grandes rasgos. Podemos verlo a grandes rasgos y esperando que ustedes en casa puedan estudiarlo más a profundidad. Ahora, yo voy a dar algunos conceptos generales, por ejemplo, en materiales, por ejemplo, en números y su significado.
pero no vamos a poder ver citas bíblicas para que diga, miren, la cita bíblica esta quiere decir esto y esto, porque entonces el tiempo no nos da. Entonces vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda y ustedes pueden en casita, con toda confianza ahí, analizar cada uno de estos aspectos y poderlos ya desglosar muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a empezar con la madera, que es parte importante de lo que son los muebles. Los muebles, a excepción de 3, no usan madera. Por ejemplo, lo que es el lavabro no lleva madera, lo que es el candelero tampoco lleva madera, y el propiciatorio. Algunos pensamos que esta pieza es completa y nos referimos a ella como arca del pacto, pero en realidad son 2 piezas. El arca es la caja. Eso fue lo que dijo Dios, haz un arca. Pero al arca le vas a hacer un propiciatorio, o sea que esa es otra pieza, el propiciatorio. Son 2 piezas separadas. Si nosotros contamos cuántos elementos hay en el santuario, nos daremos cuenta de que aquí empieza un número simbólico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el número 7 que representa es un número muy conocido. Perfección. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a lo que son los números. Vamos primero a la madera. La madera era un elemento importante en la construcción del templo, del tabernáculo. ¿Qué representa la madera en la Biblia? Una persona una vez me comentaba, cuando yo enseñaba una clase, decía que barca significa iglesia. Y la persona me dijo, ¿y cómo sabes que barca significa iglesia y no otra cosa? Pues aquí es donde nosotros podemos analizar el significado. ¿La madera de dónde proviene? De los árboles. De los árboles. Y los árboles que representan en la Biblia. Lo podemos ver en el Salmo 1. El justo dice que es como un árbol que crece junto a una corriente de agua y da su fruto a su tiempo. También Jesús dijo que hay personas que son buenas y por sus buenos frutos los conoceréis, y otras son malas, por sus malos frutos los conoceréis. El árbol representa personas, sean buenas O malas. Ahora, una barca, ¿de qué está hecha? De madera. De madera. Pero esa madera tenía que ser preparada. O sea, que se cortaba el árbol, se cortaban trozos de madera, se lavaban, se lijaban y se preparaban para que pudieran estar formando parte de una barca. Por eso, cuando está la barca terminada, está hecha de diferentes piezas de madera y de diferentes árboles. O sea, que ahí nos damos cuenta que es una reunión de personas. Ahora, si esa barca está en el mar y está pescando, ¿qué dijo Jesús? Venid y yo os haré Pescadores de hombres. Por eso la barca representa la iglesia. Entonces, en ese sentido, la madera representa humanidad, o representa el ser humano, la carnalidad del hombre, su fragilidad, porque la madera en cierta forma es frágil. Eso es lo que representa. Ahora, metales. Hay diferentes metales. De hecho, hay 3 tipos de metales importantes en lo que es el tabernáculo: el oro, la plata y el bronce. Son 3 elementos y cada uno de ellos tiene un significado. El oro significa divinidad y tiene que ver con fe. La plata, ¿dónde la han escuchado ustedes? Ahora díganme algún pasaje que suene a plata o que se les venga a la mente en plata. Manzana de plata. Ajá, también. Otra. Nada más. Aparte de lo que me han comentado, van a encontrar muchísimas citas que hablan de monedas de plata, transacciones que se llevaron a cabo con plata. Entonces, la plata significa redención, el precio de nuestra redención. Cristo Jesús nos compró. Tiene que ver con dinero o moneda de cambio. Y el bronce, si ustedes buscan en la Biblia, les va a dar muchos resultados que tienen que ver con dureza o resistencia, y también tiene que ver con juicio. Por ejemplo, si el pueblo de Israel no se mantenía fiel a Dios, claramente le dijo Dios que los cielos serían como bronce para ellos. También les dijo que su mente sería como bronce. Entonces, de esta manera habla de cierta resistencia o dureza. Ahí tiene que ver con ese aspecto y también con los juicios de Dios. Ahora, los números en la Biblia también son muy importantes. Los números básicos de la Biblia, vamos a ver del 1 al 24, pero no en secuencia. Hay unos números que no aparecen realmente en la Biblia, pero otros son muy marcados. El número 1, por ejemplo, número 1 significa, si quieren lo voy apuntando acá para que ustedes tengan una base. El número 1 representa a Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos dioses hay? 1.
Y siempre todo lo que tenga que ver con Dios se referirá a Él como el único, uno, o el primero. Luego el número 2. El número 2. ¿Dónde ha escuchado usted esa cita? De 2. ¿Qué decía Jesús cuando los mandó a los De dos en dos. discípulos? De dos en dos. En dos. Tiene que ver compañerismo. El hombre no puede estar solo haciendo una labor, tiene que acompañarse. El hombre le hizo una ayuda idónea, más bien Dios le hizo al hombre una ayuda idónea, la mujer, 2. Entonces tiene que ver con compañerismo. El 3. El número 3. La divinidad. No. En el libro de Juan, en las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, dice 3 son los que dan Testimonio de en la mí. tierra. El Padre, el Hijo y el Dice Espíritu. también Jesús, que donde estén 2 o 3 reunidos Congregados en mi nombre, ahí allí estaré estoy yo. yo en medio de ellos. Tiene que ver con testificación. El hombre está testificando. O Dios también testifica. Es testimonio. Les vuelvo a repetir, hay muchas citas más. Ustedes con calma en casa pueden buscar esos números para ver realmente cómo la Biblia nos habla de esto. No crean que yo me lo estoy inventando ahorita al último momento. 4. ¿El 4 con qué tiene que ver? Cuando la Biblia habla del número 4, ¿qué se les viene a la mente luego? 4 seres vivientes, ¿qué más? 4 jinetes, ¿qué más? Lo que es completo. A la tierra, ¿cómo se le denomina? Los 4 ángulos de la tierra. Cuando la Biblia habla de 4, generalmente se refiere a eso, al mundo, a la tierra. Los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos de la tierra. Entonces tiene que ver con tierra. Tierra. El número 5. El número 5 tiene que ver con lo que se ofrece, con lo que se da. Y aquí Dios es muy sabio en esos aspectos porque lo hace de una forma tan sencilla que pareciera que le está enseñando a un niño pequeño. Y cuando nosotros tratamos de enseñarle algo a nuestro bebé, a nuestro hijo que está pequeño, lo hacemos de una forma muy sencilla. Y Dios también lo hace. Es como decirle al hombre, volteate a ver la mano, ¿cuántos dedos tienes? 5. ¿Y qué haces con tu mano? Pues haces acciones y también haces cosas o das cosas, ofreces. Entonces eso tiene que ver con dar. Lo que se ofrece o lo que se da. El número 6 es muy fácil. Al hombre, al ser humano. Sexto día. El número 7 Descanso. también es muy fácil, ya me lo dijeron. Plenitud. Totalidad. El número 8 no tiene mucho significado en la Biblia, al igual que el 9. Número 10. El número 10 sí se menciona mucho en la Biblia. ¿Con qué tiene que ver? Mandamientos. Con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios. Y nuevamente Dios dice, volteate a ver las manos y los pies. ¿Cuántos dedos tienes en las manos? ¿Cuántos dedos tienes en los pies? 10. Entonces significa lo que está obrando el hombre, las obras del hombre y el camino del hombre. ¿Hacia dónde se dirige? Cuando habla del 10, tiene mucha relación con la ley de Dios precisamente por eso. Porque obramos de acuerdo a la ley de Dios y caminamos de acuerdo a la ley de Dios. O lo hacemos de manera también equivocada. Entonces puede ser algo bueno o algo malo, pero generalmente tiene que ver con obras y camino. Enfocado a la ley de Dios, que son 10, o también a otro tipo de cosas. El número 11 no tiene mucha relevancia. El número 12 sí la tiene. Apóstoles. 12 apóstoles, ¿qué más? 12 tribus. 12 tribus, ¿y eso qué representa? Pueblo de Dios. Tiene que ver con el pueblo de Dios. Cuando hablamos del 12, se refiere al pueblo de Dios. De ahí nos vamos hasta el 24, que ya es un múltiplo de 12 en este caso. Y tiene que ver, lo vimos en Apocalipsis con los 24 ancianos. Ancianos. ¿Qué tenía que ver? Todavía se siguen peleando con eso. El número 24 es un múltiplo de 2 por 12. Tiene que ver con el pueblo de Dios también, en realidad. Pero eso ya es otro tema, que, por ejemplo, en el caso de los 24 ancianos, que no vamos a ver ahorita. Vayan ustedes a lo que son esos números básicos, porque esos números los vamos a ver representados en lo que es el santuario. Y para poderlos entender, o para poder entender qué nos trata de decir Dios a través de lo que hizo con las medidas de los muebles, nos va a ayudar mucho a entender esto que acabamos de ver ahorita. Vamos a ver el primer mueble. Los voy a presentar en orden, obviamente, desde la entrada.
no en el orden en el que Dios dijo que fueran hechos, que empezaríamos con el arca. Primero dice que estaba a la entrada lo que era el altar del sacrificio. Por favor, si pueden acercarse un poquito más para que no grite de más, porque luego también es un poquito complicado cuando tenemos un poquito de tos y gripa. Se los agradeceré mucho, gracias. Miren ustedes, lo que es el altar del sacrificio. ¿Qué medidas tenía el altar del sacrificio? ¿Alguien recuerda? Así a memoria, si alguien estudió por ahí a Éxodo 25 en adelante. ¿No? No sé si. Tenía 5 codos por lado y 3 codos de alto. Esas fueron las medidas que Dios le dio a Moisés. Vamos a ver, 5 codos por lado. ¿Qué representa el número 5? Lo que se Dar. da, lo que se da, lo que se ofrece. ¿Y qué representa el número 3? Testimonio. Muy bien, desde aquí ya nos damos cuenta por qué las medidas de este lugar. Ahora, son 4 lados. ¿Qué significa el 4? Muy bien. Entonces, ¿alguien me puede decir qué se le viene a la mente cuando ve ese significado con las medidas y qué representaría entonces esto? Muy bien, iba muy bien, hermano, y ya como que de repente lo que nosotros debemos dar a Dios, sí, porque nosotros somos un sacrificio, dice que debemos ser ofrecidos en sacrificio vivo. Santo, agradable para Dios. Ofrecernos a Dios y estamos en la tierra, o sea, el pueblo de Dios se debe de ofrecer completamente. Cuando se refiere a eso, lo que es aquí el altar, con 4 lados. Pero ¿qué otro aspecto tiene que ver? Por ejemplo, el 3. Testimonio. O sea, que todos los que se ofrecen en este altar deben de dar ¿qué? Buen testimonio. ¿Se dan cuenta cómo se relacionan los números de las medidas con el significado? Muy interesante esto. Ahora el material, ¿de qué está hecho? Bronce. Bronce. ¿Y qué dijimos que representa el bronce? Dureza. Dureza, resistencia o juicio. Y también estaba hecho de madera. De hecho, lo que es la primera parte era madera y se recubrió de bronce. ¿La madera qué representa? El hombre. La humanidad, la fragilidad del ser humano. Resumiéndoles un poquito para que no pase por alto eso. Todos los muebles y todo el tabernáculo en primera instancia representan a Cristo. A Cristo. Todo representa a Cristo. Tanto el altar, el lavacro, los muebles del lugar santo, el arca, todo representa a Cristo. Las cortinas, todo lo que se hacía, todo en primer lugar representa a Cristo. En segundo lugar, representa a su iglesia también. Todo lo que está aquí representa a su iglesia. Y en tercer lugar, representa a cada persona de manera individual, a cada uno de nosotros. O sea que así como nosotros debemos de tener estos elementos, la iglesia también los debe de tener, porque si cada uno de nosotros lo tiene, la iglesia se compone de todos nosotros. Por ende, entonces todos deberíamos de tener esto. Ahora, la madera. ¿Qué pasaría si estuviera en un altar de madera y obviamente se ofrecieran sacrificios aquí? Se quemaría. ¿El altar no soportaría? No. Al primer sacrificio se empieza a quemar y hasta ahí queda. Por eso se tenía que recubrir con otro material. Y ahí se recubrió con bronce. Cristo Jesús, ¿cómo vino a la tierra? Humanidad. Como humano, como ser humano, la madera. Pero también era ¿qué? Era divino. Divino. El bronce, resistencia, fortaleza, y el juicio de Dios cayó sobre él. Por eso también aquí vemos cómo también se cumple lo que significa Cristo, el sacrificio. Otro aspecto importante es que Dios le dijo que tenía que haber 4 cuernos en cada esquina del altar. El cuerno, ¿qué representa en la Biblia? Ustedes pueden buscar varias citas, y se refiere a todos estos animales, todos salvajes generalmente, o algunos domésticos como el carnero o el macho cabrío, que tenían cuernos. Y yo no sé si ustedes hayan enfrentado alguna vez a algún animal con cuernos. Y de experiencia, ¿qué tal esto? Eso es lo que representa un animal que tiene cuernos. Un animal con cuernos representa fortaleza. Entonces los cuernos son signos de fortaleza. También en la Biblia, en algunos pasajes, se les llama el cuerno de tu salvación. También, obviamente, cuando decían que Dios iba a ayudar al pueblo de Israel, decía que con los cuernos se echaría a todos los demás naciones que estaban acosando a Israel. Que representa fortaleza. Fortaleza de Dios también representa salvación. Hay 4. Nuevamente, ¿qué representa esto? Hay un sacrificio que tiene fuerza
en toda la tierra. Sacrificio que es suficiente para todo el mundo. A grandes rasgos, vemos ahorita lo que significa precisamente el altar. ¿Alguna pregunta sobre el altar? ¿Seguro? Seguros. Pasemos al siguiente. Este tenía medidas, noten ustedes, medidas de números enteros. 5 y 3. 5, 2 y 3. Un cuadrado. Lo que era el abacro, ¿qué medidas tenía? Y aquí nos damos cuenta que en la Biblia, cuando leemos el capítulo 25 de Éxodo en adelante, que nos da toda la descripción de estos muebles, nos damos cuenta que este lugar, el abacro, no tenía medidas. Dios no le dijo a Moisés: vas a hacer una fuente que tenga tantos codos de alto y tanto de diámetro. No le dio medidas. Simplemente le dijo: va a ser de bronce. ¿Y de dónde creen que proviene el bronce para hacer esta fuente? Es una lección también muy interesante de la Biblia. Dice que las mujeres donaron sus espejos. Y de esos espejos, que eran de bronce, se hizo la fuente. ¿Por qué Dios da esos detalles a través de la Biblia? Es muy interesante precisamente ver que eso también tiene algo muy importante que enseñar. Esta fuente bien pulida, que seguramente así estaba, era como ¿qué? Como un gran espejo. De tal manera que cuando los sacerdotes pasaban por ahí, hasta de espejo les servía. Si tenían la cara sucia o algo sucio, ellos podían verse reflejados. ¿Y cuál era la solución para eso? Lavarse. El agua que había en el mismo lugar. Entonces, esta fuente nos habla de purificación, nos habla de limpieza. Y es algo muy importante darnos cuenta de que hay un espejo en el cual nosotros nos reflejamos y podemos darnos cuenta cómo estamos. Estamos limpios, estamos sucios. Y si necesitamos limpiarnos, hay una provisión. Ahora la cuestión interesante es, ¿por qué no tiene medida? ¿Cómo razonaría usted eso? Y esto sirve para limpiar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No hay límites en qué? Para limpiarse. En el proceso de santificación, cuando el hombre está en este mundo y está en contacto con el pecado, Dios no le pone un límite. De tantas veces vas a pecar y después de ese número ya no más. No le da ningún límite. Pero también nos habla de que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado. No importa el tamaño de ese pecado ante los ojos del hombre. Es que este hizo no saben qué tanto. Para Dios no existe un límite en el cual pueda perdonar. Dios puede perdonarlo todo. Por eso dice que eso no tenía medida. Es muy importante ir relacionando una cosa con la otra. Ahora, estos dos muebles estaban en el atrio y eran muebles de bronce o madera recubierta con bronce. Eran metales, pero un metal no muy valioso. Pero pasando entonces al lugar santo, aquí nos damos cuenta que cambian algunas cosas. Tenemos, en primer lugar, una mesa, la mesa del pan. Ustedes pueden verla acá, creo que ahí también se puede alcanzar, se puede apreciar. Y esta mesa, ¿qué medidas tenía? La mesa tenía 2 codos de largo, una mesa que tenía 2 codos de largo, por 1 codo de ancho. Pero aquí hay algo interesante, tenía 1,5 codos de alto. ¿Por qué le puso 1,5 codos? O sea, ¿por qué no le puso 2 codos? ¿Por qué le quita la mitad a uno? Queda incompleto, pareciera que el número está incompleto, 2,5, como más bien, 1,5 más bien, 1,5. Esas son las medidas que tenía la mesa. Era de madera y estaba recubierta con oro. Luego también dijo que se hiciera un candelero con 7 lámparas, una caña central, 6 brazos. Y esto iba a ser hecho a martillo. O sea, va a ser hecho, dice Dios, de un talento de oro. Un talento aproximadamente más de 30 kilos, poco más de 30 kilos de oro. Oro puro, oro refinado. Y con puro martillo, imagínense ustedes la labor, tener que darle forma a todo esto y hacerlo de acuerdo a las indicaciones que Dios les había dicho, porque les dijo claramente cómo debía ser los detalles. Entonces, este hombre, que seguramente fue un artífice, tuvo que hacer toda esta obra en base solamente a martillar. ¿Por qué eran estas indicaciones? Esto era recubierto con oro. Y algunos de nosotros, yo no sé, es la primera vez que escuché eso, ingenuamente pensaba que uno agarraba un trozo de madera y lo sumergía en oro. ¡Qué fácil! Pero no se trabaja así. El oro no se trabaja así con la madera.
es toda una obra de mucho arte, o sea, para poder cubrir la madera. Ustedes no sé si hayan ido a alguna iglesia grande, una iglesia católica, donde están los tablones ahí recubiertos de oro. Todo eso requiere mucha labor. Y usted investiga cómo se hace eso, es toda una obra completamente artesanal. O sea, es láminas de oro que van cuidadosamente colocadas sobre la madera, pegadas con algo muy especial, porque hasta eso tiene que ser preparado de manera especial, para que se adhiera a la madera y quede muy bien como si fuera oro sólido. Entonces, de esta manera fue hecha esta mesa, de madera recubierta con oro. Este solamente de oro puro, y también nos encontramos con lo que es el altar del incienso, que este sí tenía medidas enteras, por así decirlo. Un codo por lado, cuadrado también, y 2 codos de alto. Otro altar, pero aquí no había sacrificio. Aquí solamente se quemaba incienso. Y nuevamente vemos que tiene también 4 cuernos en cada extremo. Si nos damos cuenta, y ahorita vamos a ver ese significado. Vamos por partes ahí, poco a poco. Empezamos con la mesa. ¿Para qué sirve una mesa? Para comer. Para comer. ¿Y cómo le gusta comer a usted? Bien. ¿Solo? Acompañado. Cuando uno come solo, generalmente a veces la comida no sabe. Bueno, quién sabe. Algunos también digan que sí. Pero cuando uno come con alguien que estima demasiado, ¿cómo sabe? ¿Cómo se convive en una mesa? La mesa precisamente está diseñada por ese aspecto. Dios desea compartir con el ser humano. Dios desea convivir con el ser humano. Dios desea alimentar al ser humano, porque hay alimento sobre esta mesa. Esta mesa no era un desorden. Imagínense ustedes que estuvieran todos los trastes ahí tirados, el pan todo roto y regado. Sería un desorden total. Y Dios es un Dios de orden. Pues todo esto estaba completamente en orden, pulcra, limpia, y todo perfectamente diseñado para que la mesa estuviera dispuesta con alimentos suficientes. Ahora, ¿le falta algo a la mesa? ¿Qué le falta? Las sillas. Sillas. ¿Por qué una mesa no tiene sillas? ¿O por qué en este lugar no había sillas? Muy bien, pero hay otro detalle más importante. En ninguna parte del santuario se diseñó una silla. ¿Por qué? Para no estar descansando. Porque la vida cristiana es activa. Así es. Nadie llega a descansar y me voy a quedar sentado y un buen rato. Los sacerdotes estaban de manera activa. La vida cristiana es activa, no pasiva. Esto nos refleja también, cuando vemos todo esto, nos vemos reflejados en nuestra vida personal. ¿Cómo es mi vida personal en el aspecto espiritual? ¿Es pasiva o es activa? ¿Estoy yo moviéndome de un lado para otro o siento que estoy sentadito por ahí? Es más, hasta acostadito si no por ahí. ¿Cómo está mi vida en realidad? Pues esto nos llama mucho la atención en este sentido. Recuerden ustedes que si los sacerdotes no estaban sentados, hay un ejemplo en la Biblia, precisamente de ese ejemplo equivocado. Había un sacerdote que estaba sentado. ¿Quién era? Elí, el sacerdote Elí. Él estaba sentado ahí a la puerta de lo que era el tabernáculo. ¿Y cómo estaba la situación en lo que era el santuario con todos sus hijos? Un caos. Por eso la iglesia, por eso la iglesia no se debe uno de sentar en el aspecto de no tener actividad. La vida cristiana es activa, hay que estar activos. Y ya vemos en qué hay que estar activos, porque la Biblia claramente nos da el significado. Activos estudiando su palabra, activos en la oración, activos en la cuestión de dar luz para el mundo. Todo eso nos debe de ayudar a estar activos en esta tierra. La mesa tenía 12 panes y tenía también incienso. Y había otros utensilios que normalmente en las ilustraciones no vemos. Claramente Dios le dijo a Moisés que hiciera platos, cucharas y tazones para lo que era la mesa, porque era una mesa con todos los instrumentos completos, con todo lo que tenía que llevar. Y algunos llegan a ver inclusive algún simbolismo con lo que en el Nuevo Testamento es la cena o la Santa Cena. ¿Por qué? Porque había pan y había vino. Pero aquí, ¿dónde dice que había vino? Resulta que en el Antiguo Testamento dice que se iban a hacer libaciones también sobre el pan. Y una libación es derramar un líquido sobre el pan. Y solamente se usaban 2 líquidos,
o era aceite o era vino. Entonces ahí vemos que realmente sí había cierta relación con estos elementos también, en lo que era el Antiguo Testamento. 12 panes, porque era un pan por cada tribu de Israel. Símbolo de que obviamente quiere decir que al ser 12 que representaban que había la humanidad. alimento para quién, para todo el pueblo de Dios. Si nos fuéramos a los ingredientes, hermanos, eso también es otra historia. Y si nos fuéramos a los ingredientes del incienso, es otra historia. Eso ustedes analícenlo con calma en casa. O sea, hay muchos elementos aquí que podemos analizar todavía. El candelabro o candelero se compone, le dijo Dios a Moisés, de una caña central. Hagan de cuenta, eliminen los 6 brazos. Dice, harás una caña central. Número 1, ¿qué representa? Dios. Y dice que de allí, dice, vas a sacar 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. O sea que de este 1 iban a derivar 6. ¿Qué representa el número 6? A la humanidad. ¿El hombre de quién depende? De Dios. Del uno, que es Dios. Aquí claramente nos demuestra ese aspecto para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Que fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Separados de mí, Nada podéis nada hacer. podéis hacer. Aquí está el símbolo claramente. Simboliza a Dios, simboliza a Cristo. El hombre que está unido intrínsecamente a Cristo. Separado de mí, no vas a poder alumbrar, no te vas a poder sostener, no vas a poder hacer absolutamente Nada. Aquí nos da claramente ese significado. Y luego labrado a martillo tenía que hacerse todo. ¿Por qué da ese detalle la Escritura? Representa un trabajo laborioso, porque la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es así. Es como si nos estuvieran labrando a martillo, poco a poco. Está trabajando en nuestra vida. Por eso el cambio en la vida cristiana no es de la noche a la mañana. Es cierto que lleva un proceso, un martilleo. El Espíritu Santo trabaja y trabaja continuamente. ¿Y cuánto tiempo se estará trabajando en nuestra vida? Toda la vida. Toda la vida. Que la obra quede perfecta. Como dice la Escritura, hasta que lleguemos a la estatura del varón Perfecto. A la plenitud. Aparte de eso, implica otras cosas más, hermanos. Aquí también están simbolizados los 7 días de la creación. Son cosas que uno puede vislumbrar prácticamente en la Escritura de forma maravillosa. Y aquí nos damos cuenta claramente cómo todo lo que es escrito en la Biblia no fue casualidad o escrito por un ser humano, como muchos dicen, y que Dios no tuvo nada que ver. Porque no hubiera toda esta armonía si Dios no hubiera inspirado la Escritura. Luego nos enfrentamos ahora sí a lo que es el altar del incienso. El altar del incienso nuevamente es un número de 1, un codo por cada lado. ¿Número 1 qué representa? Dios. Y 2 codos de alto. ¿Qué representa el 2? ¿De qué se está Compañerismo. hablando? Dios y la humanidad. ¿Qué se quemaba aquí? Entonces va a haber qué. Oración. ¿Y eso qué es? Compañerismo con Dios. Tú estás en comunión con Dios. Una comunión de 2. 2 y 1. Entonces de esta manera nos damos cuenta cómo se relaciona en ese sentido la oración con esa comunión y compañerismo que debemos tener cada día con nuestro Dios. Para aquellos que a veces nos quedamos dormidos cuando oramos, esto es muy importante entenderlo. La oración es lo que nos acerca más a qué? A la presencia de Dios. Cuando tú doblas tus rodillas porque quieres pedir algo a Dios, o porque quieres agradecer algo a Dios, o porque quieres simplemente platicar con Dios, debes entender que estás cerca, lo más cerca que puedes estar en este mundo, de la presencia de Dios. Por eso la oración es tan importante en la vida cristiana, y por eso la oración es tan importante en el aspecto de cómo lo hacemos. Algunos de nosotros oramos solamente por compromiso, oramos de manera muy sencilla, muy simple, porque pensamos que tal vez ni Dios nos está escuchando, que no tiene importancia, pero nos debemos de entender que esto precisamente es tan importante que nos acerca a su presencia inmediata. Y de esta forma, cuando tú te arrodillas, cierras tus ojos, prácticamente debes de sentirte en la misma presencia de Dios. Estás yendo a la presencia de Dios. Y es muy importante tener ese concepto, porque eso cambia tu manera de orar.
Ahora ya no vas a orar de cualquier forma, ya no va a parecer un rezo. Ahora tú sabes que estás directamente conectado con Dios y que vas a poder hablar en un canal directo con Él, sin ningún intermediario. Muy importante entender ese concepto en lo que es el altar de Dios. Ahora, noten bien, es cuadrado, 4 caras. ¿Qué representa el 4? Tierra, 4 cuernos. ¿Qué representaría entonces? fortaleza. Los 4 puntos La oración cardinales. tiene ¿qué? Fuerza, fortaleza, Y ayuda, tiene poder. ¿En qué? la humanidad. En todo el mundo. En cualquier parte del mundo que tú te encuentres, la oración tiene poder. Y ese es el significado que también tiene. Lo que es el altar está hecho de madera también, un altar de madera recubierto con oro. La humanidad recubierto de divinidad. El hombre no es nada si no está unido a Dios. Lo mismo que la mesa del pan. El hombre, la madera, no es nada, no tiene valor si no está recubierto o acompañado De Dios. La palabra de Dios no tiene ningún valor y no hay otro elemento que esté apoyando este estudio, este alimento. Si no hubiera un candelero dentro del lugar santo, estaría completamente oscuro todo esto. No habría manera de saber dónde están las cosas, pues solamente a tiempo, y para alimentarse sería dificultoso. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ¿qué es lo primero que decimos cuando estudiamos la Biblia? No le entiendo. Es porque estamos a ciegas. Quizás nos está faltando un poco de luz para poder ver qué es lo que dice la Biblia. Y entonces necesitamos ¿qué? La luz que proviene del Espíritu Santo, que es el aceite, que hace brillar esa luz. Si nosotros queremos entender la Biblia por nuestros medios, nunca lo vamos a lograr. Si nosotros pedimos a Dios que nos ayude a través de su Espíritu, la luz que nos va a dar, nos va a ayudar a poder ver qué es lo que estamos comiendo y de qué nos estamos alimentando. Después de esto, nos encontramos finalmente con otro lugar. Y aquí es curioso, bueno, para terminar bien esto. Este mueble de la mesa tiene un número incompleto, la altura, 2,5. Todos los demás, bueno, este número es entero, y este no tiene medida. Dios no le dijo de qué altura ni de qué anchura lo iba a hacer. Nuevamente, si no tiene medida, ¿qué representa? Que el Espíritu Santo que está aquí Límites. ¿se derrama con medida? No. Para el hombre está para ayudar al hombre sin medida. En gran Tú lo puedes manera. pedir sin medida. Y Dios te lo puede proveer. Es muy importante también entender esto. Noten muy bien esto. Si dividimos esta parte del atrio, tenemos algo que es sin medida, que se ofrece al hombre para poder limpiarlo de todo pecado. Si usted se va al lugar santo, se ofrece algo sin medida. El Espíritu Santo para que usted pueda llevar a cabo su vida espiritual de manera correcta y sin excusa. Pero no es que falta esto, es que me falta aquello, es que no me enseñan. No, miramos al Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo que es sin medida, todo lo demás es incompleto. También de esa forma. Y luego cuando pasamos al lugar santísimo, que está el arca, aquí viene otro detalle. El arca parece ser que es el mueble más incompleto de todos, porque son puros números fraccionarios. Dice la Escritura que tenía 2,5 codos de largo, por 1,5 codo de ancho, por 1,5 codo de alto. Qué curioso. ¿Por qué no están los números enteros aquí? Y esto nos va a ayudar a entender otros textos. Pues aquí nos damos cuenta cómo aquí, números completos. Aquí ya le falta a la mitad a uno. Y aquí parece que todo le falta. Todas las medidas que se dieron son completas. ¿Qué sucede? Ahorita vamos a pasar a explicar eso. El arca fue creada con madera recubierta con oro. La madera representa la humanidad y el oro la divinidad. Cristo Jesús llevará por siempre en su persona la huella de la humanidad. Es lo que representa, por siempre. Él vino aquí como ser humano y luego cuando resucitó, por eso el cuerpo jamás fue encontrado, porque él mismo lo tomó otra vez. Resucitó. Cuerpo humano. Y eso representa su humanidad. Por eso es un cuerpo glorificado, en este caso. Ahora por eso está cubierto de oro, divinidad. Aquí nos damos cuenta de esta doble naturaleza que tiene nuestro Señor.
No, se agarran Y también representa la base de lo que es el trono de Dios, el fundamento del trono de Dios. Noten ustedes que esto, que es el propiciatorio, tiene los querubines, y en medio de los querubines se manifestaba la presencia de Dios. Esto representaría el trono de Dios, pero tiene una base, y es el arca. ¿Qué había dentro del arca? Dos tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios, que eran los 10 mandamientos. Entonces aquí nos damos cuenta que el fundamento del trono de Dios, el fundamento del gobierno de Dios, es su Dios. Eso es muy importante entenderlo también. Y obviamente también lleva una vara, la vara de Aarón. La vara representa autoridad, la autoridad que Dios tiene para gobernar. Y también había una vasija de oro con maná, y eso representa el alimento suficiente que Dios puede proveer a toda su criatura. Aquí nos damos cuenta que lo que Dios da prácticamente es lo que sus criaturas necesitan. Su gobierno por eso es justo. De esta forma pasamos entonces a lo que es el propiciatorio, y aquí nos damos cuenta que esto era hecho también de oro puro. Tenía las mismas medidas de la base de lo que era el arca, pero cuando le dijo que hiciera los querubines, no dijo ni con qué cantidad de oro, ni tampoco dijo qué medida de alto debía de tener. Entonces aquí obviamente el artesano que trabajó esto, obviamente no tenía una medida exacta en la cual debía terminar la altura de este propiciatorio. Pero era tan importante esto, hermanos, porque esto iba a representar algo que el hombre debía tener en mente muy claro: el trono y el gobierno de Dios, el trono y la manifestación de cómo Dios se iba a estar presentando, como dice la Escritura, entre los querubines, porque Dios tiene su trono entre los querubines. Esto lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Ustedes ven el libro de Ezequiel capítulo 10, ahí habla mucho sobre los querubines y el trono de Dios. Y ahí nos damos una idea de cómo está reflejado precisamente el arca en lo que es el santuario celestial, donde vemos al trono de Dios. Ahora sí pasemos a los números completos o incompletos. Esta parte del atrio, les decía yo que está completa. 5 codos por lado, 3 codos de alto. La redención del hombre, todo lo que Dios tenía que hacer para salvar al ser humano, ya se hizo. Está completo. Dios no tiene que hacer nada más para proveer la salvación del ser humano. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Su sangre es suficiente, su sacrificio es suficiente para la salvación del mundo. Por eso ya no hay nada incompleto aquí. Esto está completo. Dios ya proveyó la salvación del ser humano. Si el ser humano la quiere tomar, qué bueno. Si el ser humano no la toma, ya no es cosa de Dios. Pero Él proveyó completamente la salvación del ser humano. Pero si pasamos al lugar santo, vemos que un mueble está incompleto. Aquí está completo el altar, porque la comunión con Dios no es incompleta. Cuando uno ora a Dios, Dios no pone intermediario. La comunicación es directa y es completa. Dios te escucha completamente en todo lo que tú le pides. Entonces, de esta forma, esto es completo. Pero la comunión con Dios en la cuestión del alimento, parece que la altura es incompleta. Aquí nos damos cuenta de que hay una limitante. El ser humano ahorita solamente puede buscar alimento en Dios en base a su palabra. Este es el alimento que el hombre tiene en este mundo. Pero cuando estemos en el mundo nuevo, ya estaremos siendo alimentados directamente por Él. Ya no estaremos incompletos. Es una comunión que ahorita está como incompleta. Yo puedo sentir la presencia de Dios, pero no lo puedo ver. Pero va a llegar el momento en el cual lo voy a poder ver. Y esta comunión entonces será completa. Esto que hemos escuchado durante tanto tiempo de esta mesa kilométrica donde todos nos sentaremos precisamente para poder estar en la presencia de Dios, pues tiene en cierta forma que ver con esto. Una mesa donde podremos verle finalmente cara a cara. La obra del Espíritu Santo no tiene medida. Pues por eso vemos que este presenta un mueble que pareciera que es un número incompleto. Pero y también dice que mide 1,5 codos de alto. ¿Cuánto le falta para 2? Medio codo. Y si 2 sería el número próximo. ¿Qué significa el 2? Es lo que les comento. El compañerismo entre Dios y el hombre no está completo hasta que estén juntos eternamente. Hasta que puedan estar juntos completamente sin algo que se interfiera, sin algo que se oponga, sin algo que esté en intermedio.
O sea, Dios quiere tenernos en su presencia y ahorita todavía no nos puede tener en su presencia, literalmente hablando. Estamos solamente por fe, viendo a través de los ojos de la fe. Pero pasamos entonces al lugar santísimo y les decía yo, aquí está el mueble más incompleto. Vemos que tiene ¿cuánto les decía yo de largo? 2.5. 2.5. 2.5. 1.5. 1.5. 2.5 de largo. ¿Qué número sería para que se completara? 3. 3, el próximo. ¿Qué significa el 3? Testimonio. Testimonio. El testimonio en este lugar es incompleto. Vamos a ver por qué. Luego dice que codo y medio de ancho. ¿Cuál sería el número próximo? 2. 2. ¿Qué representa el 2? Compañerismo. Y luego codo y medio de alto. Nuevamente, 2. Compañerismo. Aquí hay un detalle interesante. Como les decía yo, ahorita estamos mirando por ojos de fe. Pero cuando finalmente estemos en la presencia de Dios, esos números se van a completar. Porque ante todo el universo seremos testigos, finalmente, de la obra de redención en nuestro hermano. Cada uno de nosotros, este grupo de gente que finalmente llegue a este lugar, a la presencia de Dios, será un testimonio permanente de la salvación y del amor de Dios. Por eso ahorita todavía no se presenta, porque no estamos en la presencia de Dios. Luego también nos habla del compañerismo, que es lo que yo les comentaba. El compañerismo entre todo el pueblo fiel de Dios. ¿Quiénes son los fieles de Dios en este momento? O sea, ¿cómo puedo saber yo que usted, hermano o hermana, va a ser salvo? Yo no lo puedo saber. Yo no puedo saber si usted va a estar aquí o no. Solamente convivimos con un pueblo que canta alabanzas, que estudia la palabra de Dios, pero no sabemos cuántos de aquí estaremos finalmente en este lugar. Y como no nos conocemos todavía como pueblo final, por así decirlo, no estamos unidos realmente, literalmente hablando, diciendo estoy con mi hermano que es salvo. Por eso parte ese compañerismo entre nosotros. Y también entre Dios y el hombre literalmente. Por eso se repite 2 veces este compañerismo. Compañerismo en el pueblo de Dios triunfante y entre el hombre y Dios también. Por eso es el mueble que parece que está más incompleto. Estará completo cuando el pueblo de Dios finalmente esté en su presencia. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Con toda confianza, les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza, no se siente intimidado, de ninguno de mis hermanos. Usted es libre de poder preguntarlo. Hagan de cuenta que están en la escuela cuando tenían 5 años. No les daba pena lo que iban a pensar de ustedes. ¿Qué significa el pan? En el Deuteronomio, cuando Moisés va, cuando le entrega el agua a este pueblo, la alianza, hay una parte donde él empieza a escribir, no habla que decir una vez, no, eso se hace testimonio, se lo pone junto al arca. ¿Por qué? En Apocalipsis 11, me parece, se habla de 2 testigos. Y muchos dicen, ¿quiénes son esos 2 testigos? Nos vamos a Deuteronomio. Entonces dice, cuando Dios le dio las tablas de piedra a Moisés, dijo, van a ser el testimonio, lo llaman testimonio, y testimonio viene de testigo. Tenemos un testigo. Pero también Moisés escribió en un rollo todo lo que Dios le indicaba sobre la ley ceremonial, todo lo que vemos que se le tenía que hacer, todos los rituales, que eran precisamente desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso se escribió en un rollo. Y Moisés dio indicación a los sacerdotes. Van a colocarlo a un lado del arca y será por testimonio, por testigo entre el pueblo de Dios. Entonces ya tenemos otro testigo. Esos son los 2 testigos. Esos son los que dan testimonio si el hombre está haciendo las cosas bien o no. Y a veces la gente inventa que van a ser Elías o otra persona que va a venir, literalmente no. Por eso les digo, es muy importante entender el significado del santuario para poder entender el aspecto profético, porque de otra manera no lo vamos a entender. Otro también que viene en Apocalipsis es cuando dice, le dice Dios, le revela a Dios a Juan una visión donde dice que un ángel le da una vara de medir y le dice, mide el templo, el atrio y a los que adoran en él. Y nosotros decimos, ¿qué les va a medir? Esto. Medida, incompleto, medida, todo tiene medida. Entonces cuando dice, mídelos, es como si les dijera, ve si están haciendo lo que yo les he dejado. Si están haciendo las cosas tal cual deben hacerlas. Si no damos la medida, cuidado. Y si estamos haciendo las cosas bien, estamos dando la medida correcta.
todo tiene que ver. Ahora, si alguien me ayuda, por favor, no sé quién pueda, sacar de mi maleta, no, de la bolsita negra unas tablitas. Dos tablas, o 3 por lado. ¿Perdón? Éxodo 27:1. ¿Estás? No, y dos. No, hasta abajo. Vamos a ver un poco también de la estructura, por eso les preguntaba si no tenían dudas sobre esto, para pasar precisamente a lo otro. Gracias. ¿Son de oro? Me hubieran robado, no hubiera llegado aquí. ¿Por dónde te vas a ir? La estructura, esto es, si estuviera por fuera, se vería de esta manera. Si estuviera por dentro, obviamente está muy imperfecto, ¿verdad? Pero se vería parejito completamente todo, como si fuera una pared sólida de oro. Como un cristal. Vamos a ver algo interesante. Dios le dice a Moisés que tiene que hacer tablas y tienen que tener ciertas medidas. ¿Qué medidas debían de tener estas tablas? ¿Alguien recuerda? No. 1,5 de ancho, correcto. ¿Y de alto? ¿O 12 14? ¿Quién da más? No son adivinanzas. 10 codos de alto, 1,5 de ancho. Nuevamente vemos el aspecto de los números completos o incompletos. Dice que si estuviera sola, esta tablita mediría 10 codos de alto por 1,5 de ancho. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven una tablita así con 2 piezas de plata abajo? ¿En qué piensan? ¿Qué puede parecer? Una pata de elefante. ¿Qué más? De camello. ¿Qué más? Yo cuando lo estaba haciendo dije, o sea, es como un pictograma. ¿Qué representaría? Una persona, los pies y Su cuerpo, su tronco. Obvio que 10 sí. codos de alto. ¿Qué representa el número 10? Obras y camino. O sea que estas estructuras representan personas. Ajá. Pero no cualquier persona tiene que dar la altura. Mide a los que adoran en el templo. Tienes que dar la estatura. ¿Y cuál es la estatura? 7. 10 codos. ¿Y qué representan los 10 codos? Nuestras obras Las obras y el camino. y el camino que estamos ¿Qué haciendo. obras estás haciendo? Y por qué dónde camino caminas. estás andando? Y esto tiene que ver directamente con el 10 de la ley de Dios. Esa es digamos, La medida. Eso es lo que se está midiendo. Estamos dando la altura. El ancho. Digamos que aquí claramente Dios nos está diciendo que su estándar es alto. El ancho Y a del veces camino. nosotros pensamos que cuando hablamos mucho de santificación estamos exagerando, pero no es así, hermano. Es el estándar que Dios puso, no lo puso el hombre. Son 10 codos de alto. ¿Pero cuánto tiene de ancho? 1,5. 1,5. Compañerismo. Está incompleto. Si está incompleto, quiere decir que el hombre por sí mismo, el hombre solo, No puede. no puede. No puede. Necesita De Dios. acompañado. Y si se unen todos, ¿cuánto nos da? 3 codos. 3 ¿Qué codos. significa el número 3? Testimonio. ¿Se dan cuenta que la armonía no anda? El Por compañerismo. eso Dios, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra los mandaba de 2 en 2. Vayan a dar testimonio. De nada sirve salir a predicar el Evangelio si no damos el testimonio correcto. Y el ancho. Y también pues es correcto cuando lo hacemos de 2 en 2, porque esa regla se sigue aplicando hoy en día. A veces es algo que nosotros como atletistas no lo hacemos mucho. Y a veces nos reímos un poco de los testigos de Jehová que sí lo están haciendo, aunque está diciendo prácticamente esto. Y es muy importante eso, ¿no? Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos deja dicho. Ahora otro aspecto importante es que hay 20 tablas de un lado y 20 tablas de otro lado. Del norte 20, del sur 20
y al occidente tenía que haber 6 tablas. ¿Por qué 20? Nuevamente 20, ¿qué representaría? ¿Sería un múltiplo de qué? De 10. Los números de aquí, 2 por 10. Números básicos. ¿Entonces qué representan? Compañerismo, Y el 10. obras y camino, nuestro camino, nuestro andar. Entonces cuando dice que son 20 y 20, nos está hablando de un conjunto. Por eso les digo que esto representa a la iglesia también. La iglesia, el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que estar en armonía, trabajando de manera unida, unos con otros. Si estas dos tablas, o estas tablas, no tuvieran con qué unirse, que son las varas, estarían cayéndose. Se caen solitas. Estarían moviéndolo. Estarían ahora prácticamente muy frágiles. Pero cuando se unen con esas varas, entonces resulta que se hacen sumamente fuertes. 5 varas, 4 en la parte exterior y una, la más difícil de todas, en la parte central. Las atravesaba por en medio a todas las tablas. Cuando yo quise hacer esto, hermanos, por eso a veces me explico, como me pregunto, ¿cómo lo harían ellos? Yo con estas tablas, por más que traté de usar las herramientas correctas, no pude hacerlo. Tenía que ser un orificio que pasara a través de todas las tablas y la vara pudiese pasar completamente sin ninguna traba, que pasara libremente. Y así fue hecho. Cuando coloqué las 4 varas aquí afuera y junté las 10 tablas, las 20 tablas, queda sólido. O sea, agarra todo el conjunto y queda sólido. Pero si le metieran la vara central, hermano, esto queda muy mal. Y por eso Dios quería que fuera, para dar esta cuestión de lo que es la iglesia unida. Unida. Cuando la iglesia trabaja de manera unida, es sólida. Nada la puede mover. Pero si comenzamos a quitar las varas, comenzamos a quitar lo que nos une, entonces ¿qué sucede? Se debilita. Vamos a debilitar. Se 5 varas. debilita. ¿Qué representa el 5? Dar. ¿Y la vara qué representa? Autoridad. Autoridad. Dios le ha dado autoridad a su pueblo. Pero solamente cuando su pueblo está Unido. Esa es la armonía que Dios nos da en cuestiones de lo que es la estructura. Cada una de estas tablas tenía 2 basas, así le llama la Biblia, 2 basas de plata, que son estos de aquí, de un talento cada una, 30 kilos aproximadamente cada una de ellas. ¿Qué dijimos que 60. representa la plata? Nuestra vida, ¿cómo se llama? ¿Qué les dije que estaba relacionado? Redención. Redención. Redención, el precio de nuestra redención, lo que Dios compra. Una transacción. Y Dios nos compró con su sangre. O sea que si esta persona quiere dar un buen testimonio, si esta persona quiere ser fiel en la iglesia y quiere mantenerse firme, ¿qué es lo que debe tener como base? Tener en mente que no es por él, Es por Dios. que alguien lo compró. Sí. Y esa es la base. Ese es el fundamento. Nada buena Si llena. esto se quitara, si nosotros quitáramos esto, No tiene dice la base. Biblia que tenían 2 espigas, estas varas, estas tablas. Si nosotros quitamos la base de la redención y queremos poner esto de pie, Se cae. se cae. Ya no se puede sostener. Lo mismo pasa si el hombre pierde de vista que es por Cristo, que lo compró, el que está. Si el hombre dice que es por sus méritos, no va a salir de nada. Es importante nunca perder de vista, como dicen por ahí, aquí, quién es el que te compró. Y Claro. de esta manera podemos nosotros estar seguros en qué camino estamos andando. Amén. 20 tablas de un lado y 20, ¿cuántos son? 40. 40. 46 porque eran 6 tablas de este lado. Y también le dijo Dios, y vas a añadir 2 tablas más en las esquinas. O sea que en total, ¿cuántas eran? 48. 48. Nuevamente un múltiplo de 24. 12. 12 y 12, 24. Y 24, 48. Aquí 24. nos damos cuenta precisamente de ese simbolismo en relación al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se mantiene. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? No. Bueno, no. Alex, ¿cuánto tiempo queda? Ya te pasaste, pero sigue. Mira, yo ya me seguí aquí. Es largo. Tiene 5 minutos y medio. 5 minutos todavía. Ok. 3 cortinas, hermanos, no se olviden. La primera cortina con 4 colores. ¿Qué representan los 4 colores?
Púrpura. ¿Con qué tenía que ver? En la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué le colocaron? Un manto de púrpura. ¿Por qué? ¿Qué decían que era? Un rey. Tiene que ver con realeza. Este púrpura significa realeza. El azul, ¿qué representa en la Biblia? ¿Con qué está relación? Cielo. Cielo, obviamente, si uno voltea al cielo, lo primero que ve es el color azul, pero tiene que ver en la Biblia también Con la ley de Dios. El rojo o el carmesí. La sangre de Cristo. O sacrificio. Y el blanco, Pureza. pureza. Noten muy bien este aspecto, hermanos. El mensaje del Evangelio en 4 colores. Hay un rey que está en el cielo y tiene un orden perfecto, una ley, que va a venir a qué? A redimir. A derramar su sangre y vivirá en este mundo como Justo, santa. pura. El mensaje del Evangelio en 4 colores, tan sencillo como es. Y eso estaba en la entrada. Si uno desea entrar a este lugar, debe de reconocer a Cristo precisamente como su Salvador. Si uno no reconoce a Cristo como Salvador, no hay manera de ingresar a ese lugar. No hay ninguna forma. Cuando vemos una iglesia sin atrio, cualquiera puede entrar por cualquier lugar y no hay ningún problema. Pero eso no es lo que Dios quiere y eso le quita todo el significado. Por eso nosotros necesitamos tener este orden. Entramos por una puerta y se nos quita el primer velo. ¿Cuál es ese primer velo? El primer velo es que tú eres un pecador y a veces no te das cuenta de eso. La gente que vive afuera del mundo y está haciendo todo lo que hace de su vida, que no conoce la verdad del Evangelio, vive ciega. No sabe que hay algo que es diferente y que puede cambiar su vida. Entonces cuando alguien llega con la luz del Evangelio y le habla de Cristo, sus ojos se abren por primera vez y está en el umbral de esa puerta. Él decide si atraviesa o no atraviesa. Pero si logra atravesar y entra al atrio, se habrá quitado por primera vez una venda de sus ojos. Sabrá que hay un camino de salvación, un camino diferente. Pero, como les vuelvo a repetir, esto es un camino que hay que seguir avanzando. Llegará al lugar santo y entonces habrá otro velo. El hombre no solamente es suficiente que crea en el sacrificio de Cristo y que se bautice, porque seguimos teniendo un velo más. La gente que entra a la iglesia, no, si usted lo pone a leer la Biblia, no la va a entender de todas formas, aunque ya se haya bautizado. ¿Qué necesita? Necesita quitarse ese segundo velo. Saber que hay un mundo espiritual, que el Espíritu Santo puede ayudarle en su vida a entender todo aquello que todavía no entiende. Tiene que quitarse este segundo velo. Y es por eso muy importante que no nos quedemos a la mitad como iglesia pública. ¿Cuántos de nosotros conservamos todavía este velo entre nuestros ojos? ¿Cuántos de ustedes, si usted conoce a gente o a personas dentro de la iglesia que llevan mucho tiempo y que preguntan, oye, es que yo no sé si sea bueno o sea malo hacer tal o cual cosa, es porque precisamente tienen velo. No sabe cómo hacer. ¿Y cómo va a saber si no estudia la palabra de Dios? Que es la que manifiesta todas las cosas. Así nos damos cuenta que por eso necesitamos quitarnos este segundo velo. Te quitas este otro velo y finalmente entiendes que hay un mundo espiritual y comienzas a entender estas cuestiones. Pero te queda todavía un tercer velo y este tercer velo nos lo vamos a quitar hasta que Cristo venga. Amén. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a poder verle cara a cara. Ahorita le podemos ver, como les decía, a través de los ojos de la fe. No podemos ver el mundo espiritual claramente o literalmente hablando. Pero cuando estemos finalmente con Él, y cuando este mundo sea transformado, entonces podemos ver este mundo que ahorita solamente podemos imaginar. Podemos ver a Dios cara a cara. Este velo finalmente también será quitado. Ahora, no quiere decir, que quede claro, hay una cita que dice Pablo, que fue quitado del medio el velo, para que podamos tener acceso directo al Padre. Pablo se refiere al aspecto de lo que es la oración. El hombre antes dependía del sacrificio, dependía de los sacerdotes, para poder estar en la presencia de Dios. Y Pablo les dice, ya no lo necesitan más.
el velo fue quitado, porque ahora tú tienes acceso directo sin un intermediario, más que Cristo. Pero Pablo está hablando de ese aspecto. Yo les estoy hablando de un aspecto que tiene que ver con ver a Dios cara a cara, que es otro aspecto. Por eso me refiero a que este velo todavía no se quita. Si bien es cierto que ese velo en la Biblia también representa a Cristo, que fue rasgado cuando fue sacrificado. Muy bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta antes de que nos vamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay algún libro donde podamos leer y estudiar todo lo que dicen los tratados de Cristo en su santuario.